acá en Este Oeste. Estamos conversando acerca del tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Estamos compartiendo con Carmen Ortiz, quien es investigadora y analista de este tipo de temas y vicepresidenta de ASIES también, y Álvaro Velázquez, que además de ser investigador y analista de Flaxo, participó en este equipo, en esta coordinación en CONARREP, una de las organizaciones que se conformó para analizar estas propuestas, para emitir el dictamen finalmente que hizo el Congreso, la comisión, que es encabezada por el diputado José Chavarría, quien ha estado coordinando este esfuerzo. Así que vamos a hablar del tema de financiamiento de campañas. ¿Qué propuesta se quedó en el dictamen finalmente, Álvaro, con respecto al financiamiento de campañas? No quedó como nosotros hubiéramos esperado, que era una reinversión del tema, ¿no? Pero digamos, de pasar de 2 quetzales que teníamos hace unos 20 años a lo que subió a $2 y que ahora estaría en unos $5 el presupuesto de deuda política, ha habido un corrimiento del péndulo, y también eso se fortalece además para que haya paridad completa en el financiamiento de campaña. Bueno, pero por parte del mucha gente, expliquemos esto a la gente, porque la gente dice, les vamos a pagar por hacer política, porque hay una distorsión completamente de qué es esto. La gente a veces rechaza, mucha gente rechaza el término de la deuda política, porque no creo que nos haya explicado bien, no hemos terminado de explicar qué significa esto. La gente cree que simplemente le estamos pagando a los políticos por hacer campaña. Explicándolo significa que, por ejemplo, cuando pagábamos 2 quetzales por voto, la presencia del financiamiento privado era abrumador, y cuando llegamos a pagar solamente $2 por voto, todavía sigue siendo abrumador. De hecho, el costo del voto en Guatemala debería ser de $10. Pero ese es un mecanismo para ir erradicando primero la presencia de capital mafioso, del narcotráfico y de todos los que medran del presupuesto público. Eso es lo que la ciudadanía debe entender. Que pongamos el nombre y apellido, quienes apoyan a candidatos para poder obtener después contratos de obra o de servicios públicos, o de concesiones, o de usufructos, o de cualquier cosa. Y los representantes terminan y recuperar su inversión. Los representantes terminan obedeciéndole al financista de campaña y no a los electores, y gobierna entonces la curul el electo y no los electores, y los intereses de la ciudadanía comienzan a ser solamente útiles el día de las elecciones, ya no el resto del periodo. Cuando vemos esto, entonces, para que la gente comprenda, de una o de otra forma, todos terminamos pagando la campaña política. Si lo hacemos por medio de financiamiento público, lo hacemos por medio de impuestos que pagamos, se establece un mecanismo y un monto por cada voto que hayan adquirido. Hay otras formas que lo hacen en otros países, y se les reintegra el gasto de campaña a los partidos por medio de este mecanismo. La otra forma en que lo pagamos es que del erario público, de los dineros del gobierno, hacen contratos, le agregan 20, 30, 40, 50% del contrato y se le paga la obra. Esa obra es una forma de pagarle el financiamiento de campaña que dio por la vía privada. Así que o de una forma o de la otra estamos financiando todo el mundo la campaña. Si lo hacemos de esta otra forma que están planteando, vamos devolviéndole el poder y la autoridad al elector y no al financista. O sea, el financista se convierte en el pueblo por medio de los impuestos, Carmen. Así es. De hecho, la propuesta ahora eleva de $2 a $5 el financiamiento por voto emitido al favor del partido político. En el binomio presidencial. Solo ese voto es el que cuenta, Álvaro. Sí, solamente de acuerdo al número de votos válidos emitidos a tu favor. Es decir, por ejemplo, si el Partido Patriota en la elección pasada tuvo alrededor de 1.600.000 votos, si no estoy mal, su financiamiento público ha de haber sido alrededor de $3.200.000. Dólares. Sí, dólares. Y como quedó la reforma, no hubieran tenido, si se hubiera elevado antes a esos $5, hubieran recibido alrededor de $8 millones y no esos 3 millones. Eso es lo que se está incrementando. Un poco a ese punto, porque digamos, los $8 millones que estamos hablando ahora, el equivalente, equivale más o menos al techo de la campaña, de lo que se permite de campaña. Exactamente. Equivale, sí. Por eso es que hay diputados ahí. Sí, por lo plantea, porque el padrón es más o menos de 6.8 millones de empadronados. Y el presupuesto, o sea, el techo de la campaña. El techo es justamente $1 por cada ciudadano empadronado, es decir, 6.8 millones de dólares. Y con este esquema, sí, digamos, por eso mismo se opone el Partido Patriota a esta
compensación del financiamiento, porque creo que $2 sería de techo para el financiamiento privado. Entonces, de todos modos estaría muy alto. Y solo para explicar eso, en Estados Unidos cómo funciona es que un partido puede acceder a financiamiento público o puede hacerlo 100% con financiamiento privado. Sí. Tiene el derecho el partido que está promoviendo candidatos a optar por financiamiento público o financiamiento privado. Si opta a financiamiento privado, no tiene que reportar casi ninguna de las condiciones de quién le dio la plata, bajo qué condiciones se la dio y ese tipo de normas. Si opta al financiamiento público, tiene que divulgar toda la información y se sujeta a las restricciones de techos por financista, de $10,000 por financista y cosas por el estilo. Que es lo que se quiere lograr aquí ahora. Es la opción, o sea, uno tiene la opción de decir, bueno, ok, yo opto por financiamiento público y con eso tengo que divulgar toda la información de mis financistas y los límites y restricciones que eso implicaría. Así como funciona en Estados Unidos. Aquí es mixto, pero la idea es de que además la transparencia aplique tanto al financiamiento privado como al público. Y a eso también se oponen varios diputados y partidos, porque temen, digamos, que determinados grandes empresarios o lo que sea revelen el nombre de a quién están apoyando. Y el argumento normalmente con esto, Carmen, es que si revelamos el nombre, el gobierno actual ya no les va a dar contratos o los va a chantajear, o les va a hacer esto o lo otro. Como que si no supieran de todos modos quién está financiando estas campañas. Exactamente, ese no me parece un argumento del todo válido, pero me parece que lo que hay que analizar aquí en este tema es que uno podría decir como logro de la actual propuesta está en que no se pueden hacer donaciones privadas a personas. Ni en especie ni en efectivo. En especie sí. Sí, se pueden ambas. En especie sí. Pero ahora tienes que, si vas a dar una contribución monetaria, tiene que ser a nombre del partido político. El partido político tiene que tener una cuenta bancaria. Entonces tú lo haces a través del partido y si lo haces a través de la especie tienes que presentar factura. Ahora bien, si tú lo haces en monetario y depositas a nombre de un partido político, mientras no se apruebe la ley de secreto bancario, igualmente esto no va a ser del todo transparente. Por eso te digo que esto tiene que verse con ojo sistémico, porque se requiere aprobar la ley de secreto bancario y la ley de enriquecimiento ilícito. Pero en ese dictamen se aprobó que entren a trabajar, digamos, la Contraloría General de Cuentas. Para verificar las cuentas. Eso es algo positivo, está bien lo de coordinación, eso ya se hace. Ya obliga a que tengas que registrar quién es el donante, el nombre de la persona, el NIT. Sí, pero queda más fortalecido el sistema de transparencia y yo creo que eso es lo que hay que valorar, que haya una oportunidad de mejorar el sistema. Pero hablamos un poco del tema de los medios, porque dependiendo del partido, pero entre el 75 y el 90% del presupuesto de una campaña está en los medios, y específicamente en televisión, en radio y marginal en medios escritos. Sí. Entre esos tres rubros se va el 80-90% del presupuesto. ¿Hay alguna regulación acerca de eso? Y lo pregunto porque lo que es televisión con frecuencias o radio con frecuencias son frecuencias del Estado, que ha dado un usufructo a los privados para que los puedan explotar. En otros países, en México, en Brasil, en varios países, esto durante la época electoral quedan a disposición del Estado, bueno, del Tribunal Supremo Electoral en esos casos, para que le asigne espacios con igualdad de condiciones, igualdad de cantidad a todos los participantes, para que puedan tener ahí un nivel de igualdad ante los electores. ¿Está previsto algo de esto en la distribución de los espacios? Aquí quedó completamente equitativo, pero también la información que tenemos es... ¿Pueden comprar también espacios adicionales en los partidos? No, está prohibido. Pero lo que está pidiendo, de lo que se ha escuchado que está pidiendo el Partido Patriota y el líder, en eso coinciden, es que siempre haya un margen para que el partido pueda contratar de manera independiente, digamos un 20% en la... Expliquemos cómo quedó el tema de los medios. Mira, se valora positivamente que sea el Tribunal Supremo el que dé espacios equitativos, entre comillas, a los diferentes partidos políticos. Sí, ahorita te voy a explicar por qué. Se establece, por ejemplo, que todos los partidos políticos van a tener derecho a 10 espacios en televisión, alrededor de 30 segundos cada uno, creo que 12 en radio de 30 segundos cada uno, y una página en prensa, no sé, una vez por semana, o no me recuerdo muy bien cuánto. Bueno, eso es lo que cada partido político tendría derecho a recibir. Pero ¿eso de qué depende? Por eso te digo, esa es la parte positiva, que el Tribunal Supremo ya sepa que todos van a tener la misma cantidad de espacios. ¿Dónde está la desigualdad?
en que esos espacios que sean contratados por el tribunal, los costos van a ser debitados de tu financiamiento público. Y ahí entonces tenemos el mismo problema. Hay partidos que van a recibir mucho dinero de financiamiento público y por lo tanto van a poder acceder a sus 10, 12 espacios y sus páginas completas, las 10. Pero lo vas a saber hasta después, Carmen. O sea, al principio no lo vas a saber. Pero esa es la objeción que están presentando los partidos mayoritarios. Es decir, que se premie, digamos, al partido que acaba de empezar con una cuota idéntica a los partidos grandes. Eso es lo que ellos quieren evitar, que siempre quede una posibilidad, que el sistema sea flexible para que los partidos más grandes tengan más peso en los medios. Habría que analizar eso un poco más, pero solo voy a terminar la idea. Como te mencionaba, eso va a depender mucho del monto del financiamiento público de cada partido y como todos reciben diferente financiamiento, puede haber un partido pequeño que no pueda acceder a esos espacios que equitativamente trataron de... Pero quienes más pondrán, asumo yo, y lo harán a través de sus diputados que quedaron electos, son dos tipos de personas. Los que financian campañas, que lo hacen normalmente a través de donar espacios en los medios, porque lo compran por aparte y se los mandan a dejar disponible en algún partido, ellos van a perder esa herramienta de manipulación posteriormente de las bancadas. Y dos, los medios, porque van a haber restringido sustancialmente el número de espacios de pauta. Claro, porque no van a poder vender infinidad de anuncios en televisión abierta, en canales de cable, en radio, en prensa, sino que van a estar restringidos a esos espacios, Álvaro. Los principales opositores se pueden convertir los mismos medios. Bueno, tenemos entendido que, por ejemplo, en televisión abierta hay completo de acuerdo con este mecanismo como quedó en el dictamen. Que es como el 80% del gasto. Exactamente. Lo que estaría más o menos en cuestión sería los medios privados de prensa y radio. A ellos creo que va dirigido el mensaje de dejar un 20% de flexibilidad en el tema de la contratación. El esquema mejora lo que tenemos actualmente, no llega a lo ideal, Carmen. No, definitivamente no llega a lo ideal. Eso es una pequeña mejora y por eso te digo, hay cosas que se pueden valorar positivamente. Pero hay otro tema que para mí es positivo, es importante, y es en el caso del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Vamos a ir a ese caso ahorita que hablamos del corte. Vamos a volver ahora con la institucionalidad. Vamos a hablar de dos temas. Ahora que volvamos en el último segmento, vamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral y de los partidos políticos, las dos instituciones principales que hacen que opere y funcione el sistema político. Sí. Vamos al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento.